la, para el efecto de grabación. Entonces, bien, bueno, hoy es 31 de octubre de 2020 y vamos a ver un tema que tiene que ver con lo que en este preciso momento, en muchas latitudes del mundo, está aconteciendo, ¿no? Y tiene que ver con el famoso 31 de octubre que tiene muchas versiones, ¿no? Sí, y no son nada así espirituales y que han tomado muchas de las eh, compañeros, personas, conocidos y amigos. Es como si fuese algo, una fiesta muy especial y se celebran y se desean los unos a los otros que tengan un feliz Halloween, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena que nosotros revisemos un poquitico de dónde viene esa celebración, porque eh, no creemos que eso pueda llegar a tener una connotación bastante delicada en el tema espiritual y vamos a revisar cómo fue que surgió esa celebración, cómo fue que se introdujo en la iglesia y algo muy importante es qué dice la palabra del Señor y cuál es la conclusión que nosotros como hijos de Dios tenemos que, digámoslo así, tener muy presente sobre esta temática. Entonces, el Halloween tiene básicamente eh, un inicio en una cultura que de los celtas, los celtas, 2000 años antes de Jesús, ellos tenían cierto tipo de prácticas bastante interesantes, ¿sí? La región donde estaban los celtas era principalmente en Irlanda y en Gran Bretaña, ¿no? Sí, y eso pues básicamente recuerde que gran parte de ese pueblo que estaba allá también emigró a los Estados Unidos y ese tipo de cultura o tradiciones por ese lado se expandió de una forma rapidísima, ¿no? Entonces, desde el siglo V antes de Cristo, los celtas al norte de Europa estaban empezando a tener esa celebración del 31 de octubre y básicamente tiene que ver con lo que es la celebración del Año Nuevo eh, para ese tipo de pueblos que llaman los celtas. Entonces, ellos creían que había básicamente una transición de épocas, ¿sí? Donde este personaje que vemos aquí se llama Mok-Olá, ¿sí? Él tiene que ver con el sol, con la adoración del sol. Entonces, y el que vemos aquí es básicamente el personaje central de la celebración de los celtas y que se ha ido metiendo por medio de un proceso que se llama sincretismo hasta el día de hoy, se llama Samhain, ¿sí? Entonces resulta y pasa que en esta época, en el hemisferio norte, donde hay estaciones y mucho más, en donde está Inglaterra, Irlanda y varios de esos países nórdicos, encontramos que hay situaciones donde hay el cambio de estaciones, los árboles están con cambio de color, ¿sí? Y existía que el señor del sol iba siendo devorado por el señor de la muerte, que en cierta manera se le daba así el nombre a esta personalidad que se llama Samhain, ¿sí? Entonces, existía la costumbre que el señor de los muertos, en esta época de otoño, ¿sí? Todo mundo sabía que estaba próximo a empezar el invierno y creían pues prácticamente que ese día, el 31 de octubre, era el último día, el último del año, ¿sí? Y el día posterior a Samhain, el 1 de noviembre, era el primer día del año nuevo, ¿sí? Entonces, el situarse entre esos dos días hacía que Samhain tuviera un tiempo muy especial, ¿sí? Entonces, ok, alguien me está escribiendo. Entró Mirjana de Costa Rica y está por entrar Pamela. Ah, bueno, hola, hola Mirjana, bienvenida a este grupo donde estamos en este momento estudiando la palabra que tiene que ver con eh, la celebración del Halloween y cómo nosotros los cristianos debemos superarlo. Entonces, dentro de
Los celtas habían unos sacerdotes que se llaman los druidas, ¿sí? Los druidas, si usted ha visto la saga em, de ¿cómo se llama la saga esta de unas películas famosas que se fueron filmadas El en Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, sí. Entonces, El Señor de los Anillos, ahí se observa que Gandalf, ¿sí? Tiene un aspecto muy similar no niego que es una producción bastante impresionante por los paisajes, por todo lo que es la fotografía, los efectos y todas las cosas, pero en cierta manera todo ese tema que maneja esa película tiene que ver con un origen druida, ¿sí? Entonces los sacerdotes druidas eran los que dirigían esa celebración de Shanghai, ¿sí es? Y esa celebración en ese entonces era una celebración bastante terrible porque dirigían a la gente a una especie de adoración diabólica donde los caballos, los gaticos, las ovejas negras, los bueyes y otras ofrendas eran agrupadas, metidas en jaulas de madera e incendiadas hasta que morían los animalitos. Estos sacrificios también incluían prisioneros de guerra, criminales condenados y escúchenme bien, también incluían mujeres vírgenes y niños. ¿Sí es? Entonces, este tipo de druidas, que es de esa religión de los celtas, daba culto a numerosos dioses y objetos naturales, como los árboles, los pozos, y estos eran generalmente, estos personajes eran personajes que eran adivinos, magos, brujos, quienes hacían creer a los celtas que Shamhain permitía que las almas de los muertos regresaban a sus casas en esa noche y se pensaba que todos esos demonios, brujas, duendes, gatos negros deambulaban por todos los lados. Entonces, este es el origen inicial del Halloween, ¿sí? Que es un festival céltico de una persona que se llama Shanghai, que es el dios de la muerte y del espíritu maligno. ¿Sí? Es entonces, estos personajes druidas en la región de Inglaterra y de Irlanda, Escocia, Francia y parte de Alemania y otros países célticos observaban, como estaba mencionando, para ellos era el fin del verano y era el comienzo del invierno. ¿Sí? Entonces, el 1 de noviembre era el día de la muerte porque las hojas de los árboles estaban cayendo, ¿sí? Y empezaba a haber un proceso obvio, lógico de lo que es las estaciones, en donde pues se oscurecía más temprana y la temperatura bajaba, ¿no? Entonces, para las personas que participan de los seminarios que Lina está desarrollando sobre las plagas, habla precisamente sobre diferentes cultos y uno de ellos es al sol, ¿sí? Entonces, em, ya habíamos anticipado de que prácticamente ellos observaban de que el sol perdía su poder, ¿sí? Y la muerte aumentaba en su poder. Entonces, estos sacerdotes guiaban a las personas a cierto tipo de alabanzas, ¿sí? Y había, pues, en esa noche, sobre todo del 31 de octubre, pues ellos como quemaban en una especie de jaulas de mimbre o de madera y estos sacrificios eran obtenidos por estos sacerdotes. O sea, ellos recolectaban, digámoslo así, todas digámoslo así, el material para el sacrificio, como ya mencioné, gaticos, ovejas, humanos, prisioneros, condenados a muerte, ¿sí es? Y básicamente había una situación bastante interesante. Pasaban por toda la población, familia por familia, tocaban a las casas y pedían esos sacrificios. Y muchas veces, a veces, llegaban específicamente a familias donde había un niño o una virgen con el mero propósito de quemarlos en una hoguera. ¿Sí es? Entonces, si la familia cumplía con esa entrega, ¿sí? Los sacerdotes dejaban una especie de fruta o legumbre con una vela en su interior y adivine qué era, ni más ni menos que el pumpkin o la calabaza, ¿sí?
que vamos a hablar un poquitico más adelante respecto de eso. Entonces, si en cierta manera, al entregar eso, él daba, este era considerado como decir, el recibo de la entrega de su hijo o de la Virgen. Y dice que el hecho de que ellos dijeran eso, entregaran eso con esa vela encendida, ¿sí es? Lo hacían para prevenir que los demonios entraran y destruyeran a quienes habitaban ahí en esa casa, ¿sí es? Pero pues obviamente eso se consideraba como una especie de trato o compromiso, ¿sí? Sí, entonces es ahí donde viene el trick o track, o sea, que es la famosa antesala de la famosa canción que muchas veces se canta y le enseñamos y que muy seguramente nosotros, yo lo tuve, o sea, porque para mí, para un niño, los dulces es algo que es dulce el dulce para un niño, sí, sino que lo diga Wilson que está ahí. Entonces, si la familia se negaba a satisfacer la demanda del sacerdote druida, sí, que ya lo vimos que es estos señores ahí tan simpáticos, así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Los sacerdotes marcaban la puerta de la casa y esa noche los demonios tenían entrada libre. A esto se lo conocía como la treta, ¿sí? Trato o treta, trick o track, ¿sí es? Y las personas iban de casa en casa pidiendo terneros, ovejas, de todo. Aquellos que los daban se les prometía prosperidad y aquellos que no daban se les amenazaba y se les maldecía. Adicionalmente, era lo más seguro que todos los espíritus ambulantes tendrían hambre. Increíble, ¿ah? Entonces, vemos también que en esta época, en estos precisos momentos, en muchos de los países del mundo hay niños que están pidiendo dulces en estos momentos, ¿sí es? Entonces, cuando usted da dulces en Halloween, muchas veces, sin saberlo, usted está honrando la práctica que se tenía de esos personajes druidas de ofrecer sacrificios a los dioses falsos cometiendo idolatría. ¿Sí es? Entonces, eh, es algo bastante complejo porque las calabazas iluminadas, como estuve mencionando, representaban esos espíritus también que son condenados. ¿Sí es? Donde en cierta manera están como diciendo, espíritus condenados, estamos con ustedes, no nos hagan daño. ¿Y qué no decir de los disfraces? ¿Por qué los disfraces? ¿Sí? Porque precisamente esos personajes, los druidas, temían que los espíritus que venían a visitar el mundo de los vivos podrían tener intenciones malas. Pues obviamente, que van a tener intenciones buenas esos espíritus. Así que se enmascaraban o se disfrazaban para así pasar por espíritus también. ¿Ve? Increíble. Y eso es lo que vemos nosotros ahorita, que la gente se disfraza como si fuese espíritu y fantasma. Junto a Shamaín, otras muchas tradiciones y costumbres nos han llegado, y una de esas es esta, la que estamos hablando, del trick or treat, ¿sí es? Que traducido es truco o dulce, ¿sí? Truco o sorpresa, ¿sí? Aunque hay algunos orígenes que de pronto no son muy claros. Pero básicamente esta expresión tiene como propósito el obligar a la persona que se le entreguen dulces regalos. Esa es la parte del threat, ¿sí? Y de lo contrario, se le echaría un hechizo a la persona. Cuando los niños, estos de aquí, se disfrazan, ¿sí? El paralelo con los espíritus de los muertos, se crea un paralelo con los espíritus de los muertos que creen que se salían a demandar pagos y deudas y otras cosas. Interesante. Entonces, ya en el siglo IX empezó, esta es una imagen de algo que en estos momentos está aconteciendo en México. En México tienen la celebración del Día de los Muertos y van hasta las tumbas, las embellecen, no sé si en otros lugares también lo hacen. Aquí alguien me está escribiendo. Dice, en la película, aquí tengo un comentario, en la película Hotel Transilvania se utiliza también el disfrazar a los humanos para que los vampiros crean que ya están muertos, que ya no tienen alma. Sí, es cierto, esa película también. Esa película
creo que se llama Vlad, el que hace Drácula. Eh, muy, todo ese tipo de películas tienen un trasfondo espiritual. ¿Y qué vamos a decir? O sea, todo eso está em, influenciado por todo esto que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, el Día de los Muertos hace que precisamente las familias vayan a las tumbas donde están los muertos, ¿sí ves? Y esto es algo que se generó en el siglo XX, ¿sí? Donde los católicos romanos iban de pueblo en pueblo exigiendo les entregara una especie de pan en forma de cuadra con pasas, al que llaman torta para el alma o pasteles difuntos. Mientras más tortas para el alma recibían los solicitantes, más oraciones en favor de las almas o parientes fallecidos ellos se prometían, ¿sí? Y era algo que prácticamente es algo que vino para quedarse, ¿no? O sea, era la costumbre usar máscaras para espantar los espíritus que traían calamidades. Tanto los niños traviesos se vestían como fantasmas para asustar a los vecinos. En México es básicamente esta persona que ve aquí, tiene un nombre muy especial que se llama la Catrina, ¿sí? Que es básicamente la muerte, ¿sí? Em, entonces, eh, dice que en este tipo de expresiones muy nativas, porque esto no es algo que solamente lo tenían los druidas, sino también en muchas dimensiones en México y me imagino que en Colombia, en Ecuador, es muy fuerte, ¿sí? Porque está muy arraigado dentro de la cultura indígena, dentro de nuestras raíces, ¿sí? Y eso es algo que se llega precisamente a tener se le lleva comida y lo que le gustaba al difunto se lo preparan y se lo llevan, ¿sí? Entonces, increíble. Bueno, entonces vemos otra faceta de lo que estamos estudiando, de los orígenes del Halloween. Entonces vemos que había otra tradición que se llamaba Jack o Lantern. Es la linterna primitiva, ¿sí? Que era construida con un vegetal que generalmente era nabos, ¿sí? En Irlanda, y se colocaba el abrazo al carbón encendido. Esa luz se atraviesa la calabaza por medio de los agujeros en forma de calavera o de bruja, ¿sí? Así que por más de que aparentemente parezca sonriente, ¿sí? Muchas veces vemos decoraciones implícitas precisamente que tienen un mensaje que no es tan inocente, ¿sí? Entonces, se basa en dos posibles tradiciones, ¿sí? Una de las leyendas es que originalmente, como expliqué, los irlandeses tallaban nabos, ¿sí? Pero pues estos a veces también eran con remolachas y en forma de lámparas o faroles para representar las almas de los muertos o de los duendes liberados de la muerte, ¿sí? Entonces, la calabaza iluminada servía para identificar aquellas casas que simpatizaban con los satánicos y los espíritus y por ende merecían misericordia cuando el terror de la noche, o sea, el trick or treat, comenzara. ¿Sí es? Esa es una leyenda. La otra es que corresponde a un individuo que se llama Jack, quien logra engañar y atrapar al mismísimo Satanás al acorralarlo de un árbol. Después de realizar un trato con el diablo para dejarlo libre, Jack seguiría aparentemente su vida normal. Sí, no entiendo cómo uno puede tener una vida normal después de haber tenido un trato con el diablo. Para dejarlo libre. Jack seguiría su vida normal, en cierta manera, ¿sí es? Pero al morir se le impedía la entrada al cielo o al infierno. Y dice que internamente estaría vagando entre los mundos. Entonces, este relato concluye con el diablo ofreciéndole a Jack una brasa procedente, ni más ni menos, de las brasas del infierno, a fin de ayudar a Jack a alumbrar y encontrar su camino. Jack dispuso esta brasa, mejor dicho, ni más, ¿sí? Dentro de un espacio hueco de un nabo y construyó un faro para alumbrarse, ¿sí? Entonces, todo esto se traspuso en Norteamérica porque era mucho más fácil encontrar las calabazas que los nabos. O sea, en esta época están de cosecha. Entonces, podemos observar
que esto es algo que es un elemento muy común, sobre todo en Estados Unidos y en Europa en estos días, ¿sí es? Donde hablan precisamente de Jack. Entonces, otro ingrediente es que lo que respecta a la brujería, ¿sí es? Vemos que la brujería, la superstición y la hechicería son los temas predominantes en la época de el Halloween. Brujas y hechiceros reclaman pertenecer a una religión muy antigua, conocida como Wicca, ¿sí es? Que significa brujas en inglés antiguo. Y esta religión venera la naturaleza, propicia el retorno a la adoración de las antiguas dioses y dioses escandinavos, griegos y celtas, todos de origen pagano. Uno de los 8 sabbat de la Wicca es este sabbat que están teniendo ahorita, que es el Samhain. Y dentro de esas deidades está la famosa dios y diosa, típicamente refiere al dios cornudo, ¿sí? Y a la tierra, la que llaman madre naturaleza, representada por la trilogía de diosas. Hecate, la diosa griega de los caminos y de la brujería, es la diosa de los que practican Wicca, ¿sí? Pero ni hablar de este personaje interesante, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con Baphomet, que es el carnudo como tal, ¿sí? Es una deidad cuyo culto se le contribuye o se le atribuye a los templarios. Pero poco a poco este festival de Shanghai fue llamado hoy el Día Festival de la Muerte, ¿sí? Es reconocido por todos los satanistas como este señor, para adorar al diablo como víspera del Año Nuevo para la brujería. Este personaje que estamos viendo aquí se llama Anton LaVey, autor ni más ni menos que de la Biblia satánica y sumo sacerdote de la iglesia de Satanás. Y dice que hay 3 días importantes. Uno es su cumpleaños, ¿sí? El 30 de abril, y el más importante es el Festival de la Muerte o Samhain. Entonces, LaVey dice que el, LaVey dice que, perdón, que esa noche, la noche de Halloween, los poderes satánicos, ocultos y de brujería están a la máxima potencia. Están en su nivel más profundo, más poderoso. Y que cualquiera brujo, ocultista que ha tenido dificultad con un hechizo o maldición normalmente puede tener éxito el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque Satanás y sus poderes están en el punto más fuerte esa noche, ¿sí? Entonces es una de las razones para considerar lo que dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Y en este momento puede estar potencializado por todos estos rituales que se están haciendo. Yo les envié por el grupo de los jurásicos, de pronto las personas que, no sé si Lina también se los habrá enviado, hablaba de la experiencia de un señor que por hacerse novio de una muchacha, ella pues estaba involucrada en una iglesia satánica y hablaba precisamente de esta noche tan especial que a nivel mundial hay todo tipo de rituales, pero terribles, terribles, terribles. Entonces, seguimos con este tema y vamos a revisar en esta fase cómo en este momento el Halloween que estaba de esa cultura celta de los druidas fue poco a poco permeando la iglesia, ¿sí? Entonces parece que lo más normal ahorita sea el Halloween, ¿cierto? Feliz Halloween, ¿sí? Entonces aquí sucede algo muy interesante, ¿sí? La tendencia humana es la de tratar de ignorar estas cosas y aceptar el Halloween como una inocente y normal diversión, sin ningún significado real o auténtico. Pero Halloween es un ritualismo que no tiene absolutamente nada de inocente.
La tendencia humana es tratar de ignorar estas cosas y aceptarlo como tal. ¿Sí es? Es tal, ¿sí? Entonces, haciéndolo así, digámoslo así, los rituales de Shamaín no se perciben como reales. Y lo más tenaz es que los cristianos o el mundo en general, al celebrar, guardar, respetar y a veces participar, porque yo he visto muchas personas que están siendo, digámoslo así, personas que yo conozco que conocen del Señor, que pronto hasta han dado testimonios y han estado orando y leen la Biblia y todo ese cuento. En esta semana yo he tenido precisamente que tristemente ver los famosos estados de WhatsApp. Eso hace 5 años o más cerca, 2 o 3 años, uno no podía chismosear, digámoslo así, los estados de WhatsApp de las demás personas. Y varios de esos, oh, sorpresa, ¿no? O sea, que a veces uno, yo reviso y digo, uy, me pareció muy interesante ese pensamiento que tú hablas, porque estás refiriéndote a la palabra del Señor, me gustaría que me lo pasaras. Entonces, sí, claro, te lo voy a pasar. O una foto de un paisaje o de un tigre o algo así. Entonces, yo los miro, entonces ahí concluyo, bueno, a este como que le gusta viajar, o este como que le gusta las montañas, o este le gusta la comida, o por ejemplo, como el caso de ciertos compañeros, amigos que están promocionando sus servicios, sus productos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero me da mucha tristeza ver que muchos de mis amigos, familiares, colegas que yo conozco, en estos días pareciera que lo más representativo y lo máximo y lo más inclusive lo que está de moda, es definirse como una persona que está celebrando o está participando de Halloween. Entonces ponen sus famosas calabazas, o ya se disfrazan, o expresan y dicen feliz Halloween, o están todos en familia felices, o de pronto ya se han disfrazado, o inclusive hasta hacen cierto tipo de maquillajes extremos. Y déjame decirte que hay una industria bastante grande en todo ese tema del maquillaje, ¿sí? O sea, donde aparentemente pareciera como si usted en la cara hubiera tenido un hachazo o le hubieran pegado pues en el cuello una puñalada, ¿sí? Bastante dramático, ¿sí? O sea, es increíble, ¿sí? Entonces yo veo que estos rituales no se están percibiendo con la realidad y la, digámoslo así, la dimensión y el peligro espiritual y las consecuencias que pueden traer para la vida de cada una de esas personas que inocentemente, ¿sí? Eh, le parece que eso está bien, está de moda y precisamente no, 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 eso no es así. Se disfrazan, decoran todos los hogares, las escuelas, todo hay un componente donde usted ve que ya ponen brujas, ponen fantasmas, ponen esqueletos, ponen calaveras. Eso es terrible, ¿sí? Entonces, esos son iglesias, hacen que poco a poco vayan a ir metiéndose hasta las iglesias símbolos ocultistas. Mire, yo recuerdo que muchas veces en una ocasión entré a una sede de una iglesia, y el salón principal que se usa para alabar al Señor, para buscar al Señor, para clamar de la presencia del Señor, estaba en el techo lleno de telarañas, similando como si fuese Halloween, con vampiros ahí recortados. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aún los pastores que deberían estar teniendo muy claro esto, no lo tienen claro y llevan. ¿Cómo se va a poder uno a estar en una reunión donde quiera uno buscar al Señor, cantar las alabanzas con gozo, cuando encima tenemos unas telarañas con vampiros y arañas? No, increíble, pero eso sucede. Entonces, vemos que esto se ha metido dentro de la cultura, dentro de todos nosotros. Aquí vemos, ni más ni menos, en la época de los años 70, 80, existió un grupo que se llama Kiss, ¿sí? Y estos básicamente eh,
se tenían cierto tipo de indumentarias con cachos, y esto que está haciendo aquí este señor es el símbolo del cornudo, el símbolo de Baphomet. Vea, y lo utilizan mucho los rockeros. Una vez vi una sobrina mía que en las fotos le gustaba mucho hacer esto, ¿no? Y le comenté precisamente que esto tenía una connotación espiritual, ¿sí es? Y, ay, no, pero es que yo pensé que era el símbolo del rock. Yo, no, el símbolo del rock, detrás de eso hay un componente espiritual del enemigo, del diablo, ¿sí? Y todo esto que tiene aquí este señor tiene representación de todo, de la cultura druida. Inclusive la palabra Kiss, las S que utiliza son muy similares a las SS que utilizaba el servicio de espionaje de Hitler, ¿sí? Y que resulta que tiene una connotación de un elemento que utilizan los magos y los brujos que se llaman las runas, ¿sí? Y que se utilizan precisamente para todo este tipo de conjuros y prácticas satánicas. Inclusive me encontré con este detalle, ¿sí? Que una de las diosas, ¿sí? Que en el año 43 los romanos agregaron una ceremonia de celebración de San Maín honrando a su diosa de las frutas que se llama Pomona. ¿Alguien ha estado o conoce aquí en Colombia? Hay una cadena de supermercados que se llama Pomona. Y en este momento, haciendo el estudio, acabo de descubrir que detrás de eso hay una diosa romana que tiene que ver con la celebración de Samhain del Día de los Muertos. ¿Mm? Pero eso uno no lo sabe, ¿sí es? Pero sin querer está participando. Entonces vemos que la Iglesia Católica, que esto es parte de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en el año 800, en el año 800 después de Cristo, la Iglesia Católica designó el 31 de octubre como víspera de los fieles difuntos. Noviembre primero, para que los paganos convertidos continuara un festival que celebraban antes de ser cristiano. Entonces, ¿cuál era ese festival? Pues era el festival de Samhain, ¿sí es? La misa que se decía en ese día se llamaba All Hallow Mass. La noche antes llegó a conocerse como All Halloween o Halloween, ¿sí? Y esto es una designación netamente dada por la iglesia romana, ¿sí es? La iglesia romana no pudo, o podría de pronto concluirse, no quiso prohibir las prácticas paganas, sin embargo, las aprobó y les dio un tonito religioso. Es lo que se habla de lo que se llama el sincretismo. Cuando el cristianismo se extendió por las regiones de Europa, la gente, en lugar de abolir sus costumbres paganas, introdujo ideas nuevas que reflejaban una mayor visión cristiana mundial. Entonces, Halloween siempre ha sido una confusa mezcla de tradiciones y prácticas paganas con tradiciones cristianas. Entonces, esto lo hemos visto precisamente desde que comenzó con en la antigua Roma. Tenemos básicamente, aquí tenemos un festival que se llama la Feralia, que era un festival donde lo único que se hace es una fiesta que es una fiesta de hechicería, donde se ofrecían al final de 9 días cierto tipo de honor a los antepasados de los muertos. Entonces, ese era el objetivo, honrar a los muertos y honrar a este dios que es el dios Júpiter, ¿sí es? Y se hacían sacrificios en honor a los muertos, ¿sí es? Y esa fiesta tenía una celebración el 21 de febrero, básicamente porque resulta que el 21 de febrero de cada año en el Imperio Romano era la terminación de el año de los romanos y comenzaba el otro año. Entonces, después sucedió que este señor que vemos aquí, ¿sí? Que se llama el Papa Bonifacio, ¿sí? Bonifacio IV transformó un templo romano que estaba dedicado a todos los dioses en un templo cristiano, dedicándolo al Día de Todos los Santos, aquellos que habían precedido o padecido la fe.
hizo sustituir la fiesta de Feralia, ¿sí? Y la cambió de fecha al 13 de mayo. Después viene otro papa que se llama Gregorio III. Movió nuevamente la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo que había dado, la había cambiado Bonifacio del 21 de febrero, ¿sí? Y resulta que movió la fecha de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre, que era día de la dedicación de la capilla de Todos los Santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, esta fecha fue la que sirvió a los cristianos de recordatorio de los muertos y de los santos fallecidos, que en esta manera se va a celebrar con mucha fuerza en el pueblo latinoamericano, ¿sí? Que según tengo entendido, esta mañana me explicaba Jimena que va a haber una colada morada que es deliciosa, ¿sí? Que cuando vaya por allá a Ecuador me la tienen que preparar y es que es muy rica. Entonces, vea pues cómo está. Entonces, más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio ordenó que la fiesta de Todos los Santos se celebrara universalmente, ¿sí? Entonces, están las dos fiestas. El 31, que se convertía en la víspera de Todos los Santos, prácticamente santo en inglés significa Hallow, ¿sí es? Entonces, esta es lo que el Festival Pagano de Shanghai eventualmente se asoció con el Día de Todos los Santos, ¿sí? El 1 de enero y el Día de Todas las Ánimas, que es otro día que está el 2 de noviembre. Va a influenciar grandemente la costumbre secular de lo que hoy se llama Halloween. Entonces, este es el asunto que hoy en día vemos. De ese entonces, Festival Pagano de Shanghai eventualmente se asoció con los días de Todos los Santos, el 1 de enero, el Día de Todas las Ánimas, el segundo, y influenció, ya viene prácticamente todo lo que está, las palabras de por qué se llama Halloween, que vienen las palabras All Hallows Evening, o sea, los santos de la noche, que más tarde se acortó en Halloween, que significa Halloween, que quiere decir espíritu. Hallow significa espíritu. Como vimos, el nombre describe que el día siguiente es el día de los espíritus, donde los muertos podían salir libremente a hacer su maldad. Bueno, entonces llegamos prácticamente a algo muy interesante. Realmente no existe una base bíblica que sustente o apoye tales actos cometidos en la iglesia. De hecho, Dios, el Señor, es el único que puede, y no el hombre, declarar algo santo. Y tampoco vemos en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento a personajes como Moisés, como Josué, como David, el rey Salomón, los profetas, Jesús o los apóstoles, celebrando ante Dios el día de los santos fallecidos. ¿Ah? El enfoque siempre está basado en Dios. La iglesia institucional, en un intento por apartarse y diferenciarse de Israel, hizo caso omiso de los verdaderos días festivos establecidos por Dios, que son las celebraciones, las santas convocaciones que están descritas en Levítico 23. Entonces, aquí hay una cita que habla en 1 Corintios 10:20. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios, que es lo que estamos nosotros estudiando en el estudio bíblico los sábados en la mañana. Tengo un selecto grupo de personas que me acompañan. Es muy sabroso estudiar los sábados a las 6 de la mañana. Veo que me acompañan cada uno con su respectivo café, tamal, pan,
agua y todo lo que encuentren ahí para poder estar en ese momento. Entonces, ya en el año 998, el abad del monasterio de Cluny en el sur de Francia había añadido la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido por lo que fue llamada la fiesta de los fieles difuntos. Me pregunta Mir que si se pueden unir los sábados. Claro, todos están bienvenidos, los que quieran, ¿sí? Si quieren estudiar, nosotros ya todo lo coordinan por medio de Lina con mucho gusto, ¿sí es? Entonces, hoy en día se está adoptando la modalidad de los que llaman Hell House, ¿sí? ¿Y qué será eso de Hell House? O sea, muchas de las iglesias hoy en día están pretendiendo sustituir la fiesta mundana de Halloween por una actividad aparentemente evangelística. Lamentablemente, lo que sucede no tiene nada que ver de evangelismo, ¿sí es? Es un ambiente de show, de atracción. La mayoría asiste para divertirse, nada que ver con el propósito de escuchar el consejo o la administración de la palabra del Señor. Es un evangelismo secularizado, donde rarísima vez se enseña sobre la necesidad de reconocer los pecados, arrepentirse y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, Satanás ha logrado algo muy estratégico, que la humanidad y en especial los cristianos piense algo muy interesante, que la festividad es inofensiva. De hecho, parte del trabajo del enemigo ha sido, en cierta manera, convencer al mundo enteros que aún Satanás ni existe, ¿sí? Y vemos desafortunadamente que yo asistí a fiestas de disfraces cristianas. Y déjeme decirle que esto no tiene cabida para nada. Y porque precisamente no tiene relación lo uno con lo otro. De pronto, aparentemente era como un gancho, ¿sí? Para atraer, ¿sí? Y de por sí, al principio cuando yo conocí al Señor, me sorprendió, o pues no me sorprendió porque en ese momento yo estaba súper remundanísimo, o sea, estaba completamente, veía que celebrar el Halloween era lo más normal de lo normal. Y claro, hay fiesta, fiesta de disfraces, claro, y todos estaban, o sea, en la tarde, 2 horas antes, estaba él ahí enfrente predicando el mensaje de Jesucristo, de la palabra del Señor, y ya lo veía disfrazado de, no sé, soldado romano, yo no sé, y la novia estaba disfrazada de doncella y no sé qué cosas, y todo el mundo, y felices y chévere y todo. Yo después, ya con los años, cuando empecé a conocer personalmente estos principios que vamos a estar estudiando ahorita, definitivamente uno no tiene que estar en una fiesta cristiana y mucho menos disfrazado, ¿sí? Entonces, vemos lo siguiente. La palabra de Dios dice en Efesios 5:11. Aquí en este momento vamos a estar revisando qué dice la Biblia al respecto de todo lo que nosotros hemos estudiado, de cuáles son los orígenes de esta fiesta que es el Halloween. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y aquí dice algo muy interesante, ¿sí? Dice que las obras son infructuosas, ¿sí? O sea, no van a dar fruto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en la antigüedad, en Éfeso, ¿sí? Que era uno de los principales centros ocultistas del primer del primer siglo, Pablo hace referencia de esto, ¿sí es? Entonces, aquí vemos algo muy interesante, que el Espíritu Santo no solamente ordena rechazar las obras de la oscuridad, como por ejemplo esto que estamos nosotros viendo, sino que también nos obliga a denunciar y exponer lo que ellas son en realidad, que es lo que en este momento estamos nosotros definiendo aquí. ¿Sí es? Es una estrategia, es una obra completamente del lado oscuro, ¿sí? De las tinieblas, dice la palabra del Señor.
Es una actividad netamente producto del enemigo. Dice en Deuteronomio 12:30, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres ni rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinde culto esas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Interesantísimo, ¿sí? En Efesios 5 dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. ¿Sí es? Entonces, es importante que tengamos desde la misma antigüedad, el Señor introdujo a los israelitas a una tierra donde todos sus vecinos eran netamente paganos. O sea, adoraban a una multitud de dioses. ¿Sí? Y esos dioses, en cierta manera, son demonios. La palabra de Dios dice Romanos 12:2. Pablo exhorta a la iglesia de Roma a rechazar las cosas del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, aquí me quedó mal escrito, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí es? Entonces, contrario a lo que aparentemente enseña la iglesia tradicional y que veo que muchas personas están teniendo interés en que sea más concreto, porque ya hay inquietudes, hay muchas personas que están teniendo, perdón, inquietudes sobre, ¿es esto realmente de Dios? No, no es de Dios completamente, eso es lo peor que usted pueda tener. Si ha participado de eso, usted en cierta manera tiene que arrepentirse, renunciar y prácticamente decirle, Señor, yo quiero de ahora en adelante solo servirte a ti y buscar tu presencia, para buscar tu rostro. Entonces, lo que está enseñándose ahorita a nivel mundial en la iglesia tradicional es que prácticamente es lo contrario, que uno debe adaptarse, ¿sí es? Conformarse. Y la verdad es que uno, como hijo de Dios, tiene que tener mucho cuidado de no fusionarse o acostumbrarse a lo que aparentemente es lo que está en el mundo. ¿Ves? Entonces, dice 1 Corintios 10, 21, 22, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, lo que vemos aquí es que lo que se supone que debemos hacer es renovar nuestra mente. Lo tenemos que hacer. Y eso es un proceso continuo que no va a tener fin. En este momento puede ser el momento en el cual el Señor te está diciendo que prácticamente lo que has permitido en tu vida, en tus hijos, en tus familiares y en tus amigos, básicamente no es algo que agrada al Señor. Entonces, necesitamos urgentemente una renovación de nuestras mentes con la palabra del Señor para predicar este mensaje y no el mensaje de Satanás. No se puede buscar simultáneamente a Dios y las tinieblas. No se puede decir, ay, yo estoy en la reunión y después publicar selfies en el cual está uno admitiendo o participando o deseándose que tenga un feliz happy Halloween. No, la celebración del Halloween definitivamente no tiene fundamento bíblico en lo absoluto. Los hijos de Dios no pueden perder el tiempo en lo mundano, porque el Señor mismo nos puso un oficio. Trabajo tenemos que el Señor nos encargó y está en Mateo 28, 19 al 20, que es ni más ni menos que el trabajo de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es importante que definamos, o somos del mundo o somos de Cristo. Y esto no es que yo lo esté diciendo porque lo esté anunciando, porque a mí me parece, no es porque está en la escritura, ¿sí? Nosotros debemos apartarnos de las cosas del mundo. Y muchas veces al hacerlo, vamos a parecernos literalmente como si fuésemos unos extraños. No nos van a aceptar. Así lo dice el Señor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo.
porque no soy del mundo, antes yo os elegí. Cuánto deseo que los que estemos aquí seamos de estos en el cual el Señor nos eligió, del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Es usted una persona que está teniendo ese sentir del espíritu de decir, de analizar que este tema de Halloween no es de Dios y que quiere acercarse más de la presencia, más a la presencia del Señor, seguir sus mandamientos? Muy seguramente al hacer esto eh, va a tener un rechazo de muchos de sus familiares, de muchos de sus amigos. Entonces, Halloween, vuelvo y lo repito, es un engaño tan sutil que resulta muy difícil verlo como algo dañino o demoníaco. Y la gente dice, al fin de cuentas lo que vemos son solo niños disfrazados de monstruos, fantasmas o brujas tocando la noche en nuestra puerta diciendo trick or treat, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo eso? Todavía nosotros justificamos esto. No, señores, nosotros no somos del mundo. Amados hermanos, tenemos que, como dice el dicho, pararnos en la brecha y definirnos en este momento si somos o no somos del mundo. Si vamos con el Señor o vamos con este concepto y otros conceptos tradicionales que hay. Como por ejemplo el horóscopo, que le parece a la gente lo más normal del mundo que haya muchos hijos de Dios que necesitan respuesta, necesitan guía en sus vidas, pero prefieren leer el horóscopo para ver qué le dice su signo, ¿sí? Y andan con tantas situaciones de que, ay, no, es que él es así porque él es escorpión y es que los escorpiones son de un genio. No, 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 no. Pero es un engaño que se ha ido metiendo, ¿sí? O sea, un cristiano que leyendo y confiando en el horóscopo no tiene razón. Es muy difícil verlo como algo dañino o algo demoníaco. Al fin de cuentas, pues ese es lo que vemos y la gente habla precisamente. O sea, la mayoría piensa que el consultar, por ejemplo, el horóscopo, el zodiaco, es una simple tontería. Ay, déjeme, ¿sí? O hasta le dice, ay, no, ya habló el profeta, el cristiano, el aleluya, ¿sí? Pero al hacerlo, te estás metiendo en las tinieblas, te estás metiendo en una connotación espiritual bastante fácil. Le estás abriendo la puerta fácilmente a que el Señor te manipule, te oprima y hasta puede llegar a influir bastante, muy grande el efecto en tu vida, en tu familia. ¿Sí es? Entonces, la palabra de Dios es muy explícita en eso. Y sobre todo en lo que es consulta en estas tradiciones y en el horóscopo, el Señor nos dice en Deuteronomio 18, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones el Señor echa las naciones que está delante de ti. Y el Señor le exhorta a ti y a mí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros sentidos tienen que estar dedicados a escuchar, a ministrar la presencia y la voz del Señor. También nos dice el Señor en Éxodo 22, 18, a la hechicera no dejarás que viva. Y en el libro de Apocalipsis, básicamente dice que se escuchó una voz desde el trono que decía, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios declaró ante Israel que él iba a exterminar las hechiceras y los adivinos. ¿Sí? Entonces, estamos encontrando que en este momento nosotros tenemos que cumplir lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo
y retener lo bueno. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Asimismo, todas estas producciones de Harry Potter, todas las de Drácula, la de la saga de amor de Crepúsculo, ¿sí? Ay, el vampiro se enamoró de Bella, ay, qué escena ahí, ay, tan lindo. No, 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 no. Son, aparentemente todavía nosotros pensamos de que es una diversión y que no adoran a los demonios. No hay duda alguna que esta fiesta de origen pagano es un feriado religioso. Entonces, cuando vamos a alabar al Señor, a buscar la celebración del Señor, a veces hay reticencia, pero nos vemos abocados a estar revisando este tipo de contenidos que para nada, recuerde lo que decía la palabra, que nos sentamos en la mesa del Señor y nos sentamos en la mesa del enemigo. Entonces aquí tenemos una responsabilidad. Si somos nosotros padres, básicamente tenemos que educar a nuestros hijos en la luz, no en la oscuridad. Así dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está hablando precisamente del testimonio que tenemos que dar para darle la gloria al Señor. Entonces, esto habla precisamente de que en esto hay que estar muy, muy claros en todo lo que el Señor quiere que manejemos para la gloria de su nombre. Y yo le quiero invitar en este momento a que tengamos un momento de oración. Un momento especial donde vayamos a reconocer delante del Señor que realmente el Señor nos ha llamado, nos ha acogido, Él nos ha salvado, nos ha rescatado. Y vamos a exponer delante del Señor como parte de esta iglesia, que somos parte de la iglesia del Señor, que Él nos haga concientizar de esta situación, de dónde estamos nosotros realmente, cuál es nuestra posición delante del Señor, cuál es nuestra posición o cuáles las decisiones que en cierta manera, por no conocer la dimensión y el origen de esta fiesta, hasta el día de hoy pudo haber afectado nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, la vida de nuestros familiares, de nuestros nietos. Y en cierta manera tenemos que pedirle al Señor que nos redarguya, ¿sí? Y que realmente seamos, seamos de estos personajes que alumbran y que esa luz va delante de los hombres, dando testimonio de que estamos buscando al Señor, de corazón, de que hemos renunciado a muchas cosas que en cierta manera el Espíritu Santo está dando revelación y tenemos que tomar una decisión delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a que nos muestre qué es lo que realmente hemos sido partícipes, porque el Señor nos dice muy bien, no participemos. Pues yo estoy seguro y yo lo reconozco que en cierta manera yo participé, sea como hijo cuando estuve niño, porque en cierta manera es muy normal. Aquí, por ejemplo, en los conjuntos cerrados y en las escuelas promueven la celebración del Día de los Niños y a la hora del Día de Niños no tiene nada, ¿sí es? Pero ya hemos visto la connotación que se ve, el detrás de cámara o el backstage. Entonces, vamos ahí en su hogar, en donde se encuentra, yo le invito en este momento a que en oración busquemos la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor y tengamos en este momento, nos dispongamos precisamente
a, a llegar delante de la presencia del Señor y reconocerle precisamente por su amor, por su verdad. Amado Señor, gracias. Gracias por esta noche hermosa que tú nos has dado. Gracias porque en cierta manera nos llevas a tomar y confrontar una decisión delante de ti. Primero que todo queremos darte la gloria y la honra porque nosotros hemos recibido de tu Espíritu, Señor, palabra en el cual nos exhorta precisamente a que no participemos, Señor, de las obras infructuosas de las tinieblas. Y también tú nos llevas, Señor, a que seamos luz en medio de las tinieblas, para que nuestras obras sean, Señor, obras que glorifiquen a ti, oh Señor. Oh Rey, yo te quiero suplicar por cada uno de nosotros y quiero pedirte, Señor, que tú examines y redargulles de nuestro corazón, porque muchas veces aparentemente veíamos que este tipo de celebraciones no tenía nada de malo, o era algo inocente, o simplemente nos cuestionamos y decía, pero ¿qué puede tener si simplemente es algo divertido? Pero nosotros hemos descubierto, y tú nos pones, Señor, a que examinemos todo y retengamos lo bueno. No hay nada que ver con las tinieblas, Señor, pero muchas veces hemos estado en las tinieblas y en nuestra niñez o aún, Señor, en nuestra ignorancia, nosotros hemos estado, Señor, participando de las tinieblas. Si en este momento el Señor te redarguye a ti, es el momento en el cual tú le digas humildemente, Señor, yo quiero suplicarte que tú me perdones. Yo reconozco que en muchas ocasiones he participado de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice tu palabra. Y en este momento yo las reprendo, yo las expongo delante de ti. Cada vez que yo promocioné o acepté o me deleito o en cierta manera me parece normal todo este tema que tiene que ver con el Halloween, que he conocido que viene de pueblos en el cual invocaban en rituales, Señor, donde permitían que el enemigo, Señor, tuviese un poder extraordinario en medio de estas horas tan importantes para la humanidad. Señor, yo te quiero pedir que tú me limpies de mi maldad, me limpies de aquellos momentos, Señor, en el cual yo participé, si fui disfrazado o me disfracé o propicié, Señor, reconozco que eso es pecado delante de ti, Señor, y quiero pedirte, Señor, perdón y quiero pedirte, Señor, que tú me libres, Señor, de cualquier situación de maldición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Y quiero decirte, Señor, que yo renuncio a seguir, que tú me permitas tener una conversión donde cada vez más me acerque más a ti y que pueda, Señor, ser parte de los que alumbran y no de los que promueven la oscuridad. Señor, te clamo, Señor, que tú reveles a nuestros corazones que estos momentos, el mundo está siendo, Señor, impactado por fuerzas que, Señor, no tienen nada que ver contigo. Más somos tus hijos que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Tú nos revistes. Estamos bajo tu manto, Señor. Yo te clamo, Rey, que tú des la certeza en este momento de que en el Espíritu, Señor, podemos refugiarnos delante de ti. Señor, extiende tu manto protector sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Extiende tu manto protector, Señor, en el nombre de Jesús, sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, sobre nuestros familiares, nuestros padres en este momento, Señor. También por los gobernantes y los pueblos, oh Rey. Extiende tu manto protector, oh Señor. Padre, sé que esta fecha, Señor, mucha gente del lado oscuro, Señor, de las tinieblas, procuran, Señor, sacrificar muchas cosas, pero tú eres el soberano y tu voluntad es agradable y perfecta. Yo te suplico, Señor, que tú nos constituyas como un remanente, Señor, que persiste en buscar tu presencia, porque definitivamente tú me haces entender
que yo no soy del mundo. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Dígale, Señor, gracias. Exprésele usted que usted desea alabarle, que desea bendecirle, desea ser un testimonio, desea ser parte de ese remanente del pueblo del Señor que glorifica al Padre que está en los cielos a través de nuestras obras. Señor, permíteme, oh Rey, si el Señor en este momento le ha redarguido porque usted ha leído o está leyendo el horóscopo, en este momento yo le pido que se arrepienta y le diga al Señor, me arrepiento, reconozco que es pecado, reconozco que es abominación, como dice tu palabra. Señor, he pecado contra ti en este momento y reconozco que es abominación, Señor. Te pido que tú me perdones por la sangre preciosa de Jesús y te pido en el nombre de Jesús que anules toda consecuencia sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi familia, Señor. Y al igual, si en este momento, Señor, te redarguye de que tus padres, tíos, abuelos, tú los viste participando de las tinieblas, leyendo el horóscopo, consultando a brujos, agoreros, adivinos, dile, Señor, esto no tiene nada que ver con la luz. Estos son obras de las tinieblas. Y en este momento, Señor, yo quiero suplicarte que tú perdones, Señor, mi familia, que tú limpies, Señor, y en el nombre de Jesús sea anulado y que tú me permitas, Señor, quitar de mi vida, Señor, eso que ha venido arrastrando sobre mi vida y que sea la bendición que proviene de tu mano, Señor, la bendición que tú le prometiste a Abraham para mi vida, para mi familia, para mis hijos, mis nietos y generaciones tras generaciones, Señor. Padre, encausa mi vida. Renuncio y convierte, Señor. Haz que yo tenga un giro, Señor, en el cual pueda estar dependiendo cada vez más de ti, Señor, buscando tu presencia, alabándote, bendiciéndote, exaltando tu nombre, porque tú eres mi alto refugio, mi consuelo. Tú eres mi baluarte, Señor. A ti te reconozco, Señor, mi Señor y Salvador. Bendito eres tú, oh Rey. Gracias. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gloria a tu nombre, bendito eres, Señor, por esta noche. Señor, yo te clamo que cada vez más tú nos reveles momentos en el cual en nuestra vida, Señor, hemos participado de esta fiesta y hemos dejado, Señor, y que nuestros sentidos, Señor, sean manipulados, Señor, creyendo que esto aparentemente es algo inocente, que no tiene ninguna influencia, mas resulta que esto es solo un engaño. Permítenos ver el engaño que está desarrollando el enemigo para nuestras vidas, para nuestras familias. Señor, reprenderlo, Señor, delante de ti, asimilar que hemos pecado, Señor, porque es abominación delante del Señor, delante tuyo, Rey, pedirte perdón, Señor, renunciar, decirle, Señor, no quiero volver a hacerlo, no quiero buscar de nuevo. Permíteme, Señor, rectificar que realmente así sea, alumbrando delante de los hombres, delante de mis compañeros, delante de mis amigos, delante de mis alumnos, delante de aún mis feligreses, mi ministerio. Gracias, oh Rey, por esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por este hermoso momento que tú nos das de oración, por el tema, Señor, por todas las personas que están en este momento reunidas. Yo te clamo, Señor, para todos los participantes que están en esta noche visitándonos, participando, que vienen de Ecuador, de Perú. Te clamo, Señor, una bendición muy especial sobre sus vidas, sobre su familia, Señor. Señor, líbralos cada vez más. Gracias porque podemos fluir, Señor. Ver que fluye tu Espíritu Santo trayendo, Señor, paz, desatando, Señor, en el nombre de Jesús. Cadenas, Señor, engaños, siendo iluminado nuestro interior, Señor, por tu presencia. Gracias, oh Rey. Te clamo, Señor, que tú les bendigas en sus casas, en sus familias, en sus necesidades, Señor, que tú le des un nuevo corazón, que seas tú restituyendo, Señor, restaurando en el nombre de Jesús. Padre, yo te clamo porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Abba Padre, tú eres el Eterno,
Señor, tú eres el que hace el querer como el hacer y que tú nos permites cada día más depender de ti. Dígaselo delante, Señor. Yo quiero aprender a depender de ti. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Enséñame. A veces, Señor, tengo miedo porque el camino es estrecho, pero es contigo que estoy, Señor. Eres el que me soporta. Tú eres el verdadero fundamento. En este momento te motivo que le digas al Señor, Señor Jesús, tú eres el verdadero fundamento. Sobre ti está fundamentada mi vida. Pero es importante que realmente solo Jesús sea el fundamento. Dile, Señor, saca, Señor, mentiras, saca engaño, saca lo que no te pertenece, lo que distorsiona el verdadero concepto del amor, del sacrificio que tú has hecho en la cruz por mi vida. Bendito eres tú, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, Rey. Quedamos en tu presencia, en el nombre y en la autoridad de Jesús, en acción de gracias, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, veo que en los últimos 10 minutos ingresaron varios. Veo por aquí Sebastián, veo Janet. Hola Janet, veo Cintia. eh, bueno, ahí hay otra persona que creo que está entrando que se llama Aixa. Sí, bueno, creo que... Aixa es hija de Mirjana y está también en Costa Rica. Oh, vaya, Costa Rica. Tenemos presencia en Costa Rica. Bienvenidos todos los hermanos, compañeros de Costa Rica. ¿Alguno de los presentes afuera de Ruth estuvo cumpliendo años? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos, yo les quiero pedir el favor. Dice aquí Arixa que mi celular me sacó de la reunión. Bueno, eso puede suceder, ¿cierto? Sí, entonces vamos a orar por Ruth. Ruth estuvo cumpliendo 15 años. ¿Sí? Bueno, eso decimos aquí cuando ya pasamos los 15 años. No acepto los 15. ¿Ah? Acepto el número. Acepta el número de los 15, sí. Bueno, yo estoy con el número, pero al revés, ¿no? 51 más otros 2 o 3, 4 años más, pero bueno, gloria al Señor. Bueno, entonces llegó el momento de liberar los micrófonos y vamos a cantarle el cumpleaños a Ruth. ¿Qué les parece? ¡Qué ¿Sí? alegría! Vamos a cantarle el cumpleaños. Así que liberemos los cumpleaños. Ruth, te van a cantar el cumpleaños desde Perú, desde Ecuador, Costa Rica. O sea, este es una celebración de cumpleaños internacional. ¿Cómo te parece? ¿Lo habías creído? No. Ah, bueno, entonces vamos a cantarle el cumpleaños. Yo voy a tratar de entonar el cumpleaños y todos los que puedan seguir, no importa, no necesitamos que tengas voz de Pavarotti, ¿no? O sea, o sea, vamos a cantarlos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Seguros? Ya veo. Cielo no ha liberado, Cintia, Madeline. Ah, sí, Madeline está, pero en silencio, ¿sí? Esteban y Castro, Vicente Valdés, hola, bienvenido. Oh, también tenemos Vicente Valdés, pero de Estados Unidos también. Hola, Vicente. Sí, bueno. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, cumpleaños feliz. Bendiciones, Señor. Bendiciones, Señor. Que bendigas a Ruth. Bendiciones, Señor. Vamos entonces a extender nuestra mano hacia Ruth, así como, mira, así como así. Y vamos a orar por ella. Amado Señor, te damos la gloria y la honra por la vida de Ruth. Queremos, Señor, suplicarte una bendición muy especial para su vida. Gracias porque es un cumpleaños en medio, Señor, de la alegría de conocer que tú estás en medio de su corazón, de su familia. Te clamamos las más ricas bendiciones. Sé propicio sobre la vida de ella. Marcha delante de ella en este nuevo año que tú le das, Señor.
enriquécela, Señor, con lo más preciado que está de tu presencia, de tu amor, de tu bendición. Nosotros nos gozamos y damos las gracias por su vida y deseamos que sea, Señor, bendecida en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Bien, bueno, me ha dado mucho gusto estar con todos. Espero que Ruth cumplas mucho más. Estás muy simpática hoy. Yo creo que, no sé qué dice Vicente, como la veo, bueno, ya me veo más respaldado porque antes estaba solo con Wilson y ahora ya veo que está Vicente. Pues, no sé quién más está así, varón de todos los que hay aquí, porque esto parece, pues, una reunión de damas, ¿no? O sea, no quiero decir, pero sí, me da mucho gusto. Ah, bueno, está David y Están mis Santiago. dos hijos Sí. José y el Daniel. usuario que está con números El viene a usuario que ser está con número, señor Sebastián. Ok, bueno, Sebastián. Sebastián. Bueno, ya tenemos más presencia. Quedan cordialmente bienvenidos cuando quieran estar aquí el sábado y por ahí las personas que pronto les interese estudiar, participar del estudio bíblico el sábado en la mañana, ya a través de Lina, con mucho gusto. Entonces, me alegra mucho verlos. Ruth sigue celebrando a todos los invitados por Lina. Les deseo que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les guarde y bueno, que este mes que entra sea un mes de mucha presencia del Señor. Y esta noche quiero recomendarles que tengamos más comunión con el Señor, oremos un ratico extra, porque como les digo, es un momento bastante importante que nosotros como hijos de la luz debemos seguir manteniendo comunión especial con el Señor y ser parte, como estábamos estudiando, del remanente. Que el Señor les siga bendiciendo. Los quiero mucho. Y les Adiós. esperamos todos los sábados. Bienvenidos siempre. Ok. Chato, Dios les adiós. bendiga. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.